En el video anterior me ocupé de algunas consideraciones metodológicas en torno a este texto de la ideología alemana, sobre todo en lo que tiene que ver con la reconstrucción del proceso de la historia, y lo que veíamos ahí es el papel fundamental que juega la filosofía en esta tarea de reconstrucción, a contrapelo de lo que Engels en 1885 decía que era lo que ellos estaban haciendo en ese texto. Y ahora quisiera continuar y ampliar un poquito este tema para hablar del modo como esta reconstrucción económica filosófica de la historia opera. Lo que me gustaría investigar ahora es el tema de la historia universal, de cómo en este texto se plantea la posibilidad de una historia universal. Entonces, me parece a mí de que, de acuerdo a los presupuestos metodológicos que vimos ya en el video anterior, lo que tenemos acá en realidad es una teoría filosófica de la evolución social, y la ideología alemana es el intento entonces de reconstruir esta evolución en varias fases de desarrollo a las que corresponden distintos modos de producción. Y aunque en este texto en particular cada modo de producción no tiene un nombre, pero sí van a hablar de 4 modos de producción distintos. Luego más adelante Marx le pondría nombre a estos modos de producción, por ejemplo en el prólogo a la introducción de la crítica de la economía política de 1859 hablará de 4 modos de producción, que son el asiático, el antiguo, el feudal y el burgués. Pero en este texto en particular identificarán 4 modos, pero sin darles un nombre en particular. Entonces lo que voy a hacer ahora es tratar de mostrar cómo ellos reconstruyen la sucesión de estos 4 modos de producción que van creciendo paulatinamente hasta formar una historia universal. Entonces voy a leer la página 17, cito: la primera forma de la propiedad es la propiedad de la tribu. Esta forma de propiedad corresponde a la fase incipiente de la producción en que un pueblo se nutre de la caza y la pesca, de la ganadería o a lo sumo de la agricultura. En esta fase, que sería la fase más primitiva, digamos, la división del trabajo se halla todavía muy poco desarrollada y no es más que la extensión de la división social del trabajo existente en el seno de la familia. Fin de cita, página 17. Entonces, a ver, volvemos un poco a las premisas ya estudiadas. El factor decisivo de la acción humana es la producción y reproducción de la vida material, como ya lo habíamos visto. Pero esta producción tiene 2 elementos que ellos empiezan a identificar aquí. De un lado, lo que tenemos es el desarrollo de las fuerzas productivas. Esto es el desarrollo de la producción de los medios de existencia, que en este caso serían los medios técnicos: cazar, pescar, pastorear, es decir, los medios para realizar el trabajo que hay que hacer en el seno de una sociedad donde no existe todavía, por ejemplo, la industria y el comercio. Y el segundo elemento que entra en juego acá es la producción de las formas de organización social, que en este caso están marcadas por la familia y por lazos de parentesco. Entonces, dado que las fuerzas de producción están poco desarrolladas, como dicen aquí, también lo estará la división del trabajo. De tal modo que lo que aquí encontramos es una forma de organización patriarcal basada en la propiedad tribal, que sería pues entonces la primera forma histórica de propiedad privada. Recordemos lo que ya había dicho Marx en los manuscritos: toda forma de propiedad privada supone un tipo de trabajo alienado. Y en este caso en particular aquí, la propiedad tribal exige que el fruto del trabajo de unos sea apropiado por otros, en este caso por el patriarca, ¿no? Con lo cual se va generando un antagonismo que terminará por crear una contradicción irresoluble en el seno mismo de esta primera forma de producción. Entonces observen otra vez cómo va operando la lógica. Cada modo de producción genera unas contradicciones a su interior, que en algún momento una tensión entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción entran en tensión. Esos 2 elementos generan una contradicción que harán que sea necesario pasar a un nuevo modo de producción. ¿Y cómo ocurre esta negación? Marx y Engels lo explicitan del siguiente modo: en la medida en que varias tribus establecen alianzas entre ellas, la propiedad tribal particular se va debilitando y las muchas tribus aliadas empiezan a formar un Estado. O sea, empiezan a surgir ahora sociedades con Estado.
lo cual hace estallar el régimen tribal anterior basado en las alianzas entre clanes. Su lugar lo ocupa ahora un régimen estatal en la que la propiedad familiar será subsumida, será absorbida, será desterritorializada hasta formar pues nuevas formas de propiedad que ya no serán familiares, sino estatales. Marx y Engels lo resumen de este modo, cito: la segunda forma, segundo modo de producción, está representada por la antigua propiedad comunal y estatal, que brota como resultado de la fusión de diversas tribus para formar una ciudad, mediante acuerdo voluntario o por conquista, y en la que existe la esclavitud. La división del trabajo aparece aquí ya más avanzada. Nos encontraremos con la contraposición entre la ciudad y el campo, y más tarde con la contraposición entre estados que representan de una u otra parte los intereses de la vida urbana y los de la vida rural. La relación de clases entre ciudadanos y esclavos ha adquirido ya su pleno desarrollo. Fin de cita de la página 18. Entonces fíjense cómo va ocurriendo esto. La historia se va volviendo cada vez más universal, en la medida en que surge un nuevo modo de producción que se construye, digamos, como con los ladrillos del modo de producción anterior. Los clanes, entonces, en este segundo modo, quedan incorporados a una nueva figura que es el Estado, manejado ahora por dinastías guerreras que han adquirido privilegios a través de guerras de conquista y que ahora pues, son los nuevos usufructuarios de la nueva división del trabajo y de una nueva forma de producir. Entonces, a mayor número de población que se agrupa en las ciudades, aparecen las ciudades, pues, grandes núcleos urbanos, mayor será el desarrollo de las fuerzas productivas, acuérdense, nuevas técnicas, nuevas habilidades, nuevas competencias, y mayor será también el tipo de alienación que experimentan aquellos a quienes se les arrebata el fruto de trabajo, que en este caso son los esclavos que son adquiridos como botín de guerra. Entonces, de nuevo les remito cuál es la lógica. A mayor desarrollo de las fuerzas productivas, mayor forma de propiedad, que son territorios conquistados, mayor alienación, que encarnada en el sufrimiento de los esclavos, y aparece entonces una nueva contradicción. Y esta nueva contradicción se da entre la ciudad y el campo. ¿Vale? Bien, aquí hay que hacer un inciso para mostrar claramente que Marx y Engels están pensando claramente en el proceso de la historia europea, ¿no? Es el proceso que va de Grecia a Roma, como se ve claramente en el modo que ellos lo reconstruyen. En la medida en que una ciudad particular, gracias a la guerra de conquista, se vuelve un imperio, como el Imperio Romano, se van acentuando las contradicciones entre las fuerzas productivas, la división del trabajo, los estamentos sociales y las formas de organización política. Los campesinos plebeyos entonces se van pauperizando y van engordando la masa de los desheredados, que ahora no son solo los esclavos capturados. Entonces, finalmente, los intereses de los aristócratas del campo terminarán venciendo, lo cual originará el nacimiento de una nueva forma de propiedad, o sea, un tercer modo de producción que será el modo feudal de producción y de organización social que será la sociedad estamental, el antiguo régimen, ¿no? Pero, pues, ustedes ven aquí que al caracterizar esta tercera nueva forma de producción, que es el régimen feudal, pues Marx está identificando la historia con la Edad Media europea. Básicamente es una reconstrucción claramente eurocéntrica que ellos heredan de la filosofía clásica alemana que están pretendiendo superar, pero sin lograrlo. Bien, ¿qué es lo que caracteriza entonces a este feudalismo durante la Edad Media europea? Cito: así como la antigüedad partida de la ciudad y de su pequeña demarcación, la Edad Media europea tenía como punto de partida el campo. Ciudad contra campo, página 19. Este es pues el antagonismo básico que caracterizará a este nuevo modo de producción y que terminará por ponerlo en crisis, en un conflicto que se resolvería esta vez ya no a favor de las aristocracias del campo, como ocurrió anteriormente, sino a favor de las nuevas formas de trabajo que surgen en las ciudades, en los burgos, en los gremios. Entonces, mientras que en el campo las fuerzas productivas se hallaban limitadas al trabajo puramente agrícola,
en un tipo de organización social que colocaba al siervo de la gleba en dependencia total con respecto al señor feudal. En la ciudad, esta vez, en cambio, empieza a ocurrir algo nuevo, una novedad. Allí empiezan a hacer el artesanado, es decir, un nuevo tipo de trabajo basado en competencias técnicas distintas, y aparece también un nuevo tipo de asociación, los gremios. Es decir, las fuerzas productivas empiezan a ser jalonadas esta vez por una nueva clase que se está desarrollando esta vez en los burgos y que será pues obviamente la burguesía. Hay entonces un desarrollo notable de las fuerzas productivas y de las experticias, así como de la industria y el comercio, que empiezan a jugar aquí un papel importante, lo cual hace que las ciudades florezcan y que allí empiece a formarse una nueva clase revolucionaria que será pues la burguesía. Pero entonces fíjense que la contradicción sigue siendo entre, digamos, una especialización de los oficios que se da en la ciudad y unas fuerzas productivas muy poco desarrolladas que son las que se dan en el campo. Es decir, es como una lucha entre los animales urbanos y los animales rústicos, ¿sí? Lo cual va a generar un éxodo del campo a las ciudades por parte de los siervos en el campo, de la gleba, que huían para convertirse en hombres libres en las ciudades. Y entonces aquí estamos ya a puertas del nacimiento de un nuevo modo de producción que se va a denominar el capitalismo. Bien, pero no vamos tan rápido. ¿Qué es lo que ocurre en las ciudades? Marx y Engels lo expresan con claridad. Cita: el comienzo de una existencia y de un desarrollo del capital independientes de la propiedad territorial, de una propiedad basada solamente en el trabajo y en el intercambio. Fin de cita, página 43. Es decir, que el trabajo ya será una cuestión de iniciativa individual. Ya se ha liberado el trabajador de su dependencia frente al dueño de la tierra, el terrateniente, ha desarrollado nuevas competencias de trabajo, y su riqueza se va fundando en el intercambio en su propio trabajo. Por lo cual este tipo de producción tenía que estar entra en contradicción con el tipo de propiedad hegemónica basada en la tenencia de la tierra y en la propiedad de la tierra. En las ciudades entonces aparece un nuevo tipo de propiedad basada exclusivamente en el trabajo de cada uno y no en las herencias o en los apellidos, en la renta, etc. Las insurrecciones al interior de los gremios eran siempre particulares. No hubo ninguna insurrección universal porque no se había formado todavía enteramente la clase burguesa, la burguesía, que asumiría la voz de toda la sociedad en contra del poder feudal dominante. Esto ocurriría mucho más adelante, ¿no? La Revolución Francesa, pues, ¿no? La burguesía, subordinada políticamente, pero sostenida sobre el trabajo de la plebe, comienza a desarrollarse poco a poco en la medida en que unas ciudades entablan comercio con otras ciudades y se acrecienta el enfrentamiento de intereses con la nobleza. Cito: los diferentes individuos solo forman una clase en cuanto se ven obligados a sostener una lucha común contra otra clase. Y de otra parte, la clase se sustantiva a su vez frente a los individuos que la forman, de tal modo que estos se encuentran con que la clase les asigna su posición en la vida y con ello la trayectoria de su desarrollo personal y se ven absorbidos por ella. Fin de cita, página 46. Este pasaje es muy importante porque aquí Marx y Engels están presentando un nuevo concepto, pues, que será importantísimo para el desarrollo luego del marxismo, que es el concepto de clase, la noción de clase. Me parece a mí que este es uno de los primeros textos donde se articula el concepto de clase y se muestra que la burguesía empieza a formarse como una clase y ya no solo como un estamento, ¿no? Como un gremio. Empieza como un gremio, pero al desarrollarse se convierte en una clase. Marx y Engels señalan aquí tres operaciones básicas fundamentales para entender el concepto de clase. El primero, la clase se va formando en la medida en que logra absorber a otras clases, es decir, absorber distintas ramas del trabajo, lo cual ocurre, en este caso de la burguesía, mediante la formación de los gremios y la división del trabajo al interior de los gremios mismos. En segundo lugar, la clase se forma en la medida en que los individuos pertenecientes a ella van tomando conciencia de clase, es decir, cuando se dan cuenta de que tienen intereses comunes
que deben ser defendidos frente a un enemigo común, que en este caso pues será la nobleza, ¿no? Y en tercer lugar, la clase se sustantiva en la medida en que se convierte en una especie trascendental frente a los individuos que la componen, hasta el punto de que estos reciben de la clase, como dice el texto que leí, sus condiciones de vida predestinadas. Es decir, que los individuos que empiezan a formar una clase empiezan a adquirir conciencia de clase, pero la clase empieza a colocarse por encima del individuo. Es muy curioso esto, que por un lado Marx rechaza la noción de ser genérico en Feuerbach, es decir, la preeminencia del género sobre el individuo, pero aquí coloca la clase por encima del individuo, ¿no? El individuo queda absorbido por su clase y adquiere su identidad social a partir de la clase a la que pertenece. Entonces, esto empieza a perfilarse ya desde el final de la Edad Media, nos dicen Marx y Engels. Bien, entonces estamos ya listos para hablar de la cuarta forma de producción, que es el capitalismo, que es el modo de producción vigente en 1846, que fue el año en que se escribió la ideología alemana. Pero no me voy a detener mucho en este punto, que lo analizaré con mayor profundidad cuando nos toque hablar del manifiesto comunista. Baste por ahora solo unos adelantos y unas puntadas. En la ideología alemana, Marx y Engels, y esto es lo que me interesa por ahora, estudian por qué la historia se convierte en la modernidad en historia universal y por qué precisamente el proletariado es la clase universal que llevará esa historia a su consumación. O sea, el proletariado será entonces la clase destinada a negar esa cuarta forma de producción que es el capitalismo. Marx tiene claro que en la modernidad la historia se hace universal por la formación del mercado mundial y es decir, que esa universalidad no remite ni a la universalidad del espíritu como en Hegel ni a la universalidad de la humanidad como en Feuerbach. Dicen Marx y Engels, cito, cuanto más vaya extendiéndose en el curso de esta evolución los círculos concretos que influyen los unos sobre los otros, tanto más va la historia convirtiéndose en historia universal. Y así vemos que cuando, por ejemplo, se inventa hoy una máquina en Inglaterra, son lanzados a la calle incontables obreros en la India y en China. Lo que quiere decir que aquella invención constituye un hecho histórico universal. Y vemos también cómo el azúcar y el café demuestran en el siglo XIX su significación histórica universal, por cuanto que la escasez de estos productos incitó a los alemanes a sublevarse contra Napoleón. Fin de cita, página 38. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega este cuarto modo de producción, solo ahí la historia se convierte en historia universal. ¿Y cuándo ocurre este nuevo modo de producción? Con la modernidad. La modernidad es propiamente la fase universal de la historia de la humanidad. Es lo que están diciendo aquí. ¿Por qué? Pues porque se ha producido un gran desarrollo de las fuerzas productivas, una división del trabajo más compleja, el comercio y la industria se han desarrollado, la propiedad privada tiende a expandirse y a concentrarse de forma gradual y evolutiva, hasta llegar al punto en que se forma el antagonismo mundial, ahora ya mundial, entre dos clases y solo dos, que son la burguesía y el proletariado. ¿Cómo ocurre esto? Pues lo veremos, como les digo, más adelante cuando estudiemos el, el manifiesto comunista. Por ahora baste quedarnos con el modo en que Marx y Engels han reconstruido el proceso de formación de esta historia universal.